Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos con David Rosenthal en su sección Los Pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Hoy volvemos a las islas del Caribe para hablar de un archipiélago pequeñito, pero con un nombre que denota algo raro, ¿no? Porque en inglés se conoce como Saint Kitts and Nevis, pero en realidad esto es una transformación del nombre con que fue bautizado en español, San Cristóbal y Nieves. Y la historia de estas islas también está ligada a los Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Pues bien, hoy vamos a hablar de estas dos islas, San Cristóbal y Nieves, que deben su nombre, la primera, a don Cristóbal Colón, que le puso ese nombre en su viaje, en su segundo viaje de 1493, en honor a su patrón San Cristóbal, que también es el patrón de los viajeros. O sea, no solo compartía su nombre, sino también en el sentido de que era el guardián de los viajeros, de los aventureros. Y Kit es la abreviación de Christopher, así se le conoce desde el siglo XVII. Asimismo, Nieves es nombrada en honor a Nuestra Señora de las Nieves y porque en esta isla hay una montaña que tiene en su pico nieve. Pues bien, la historia de estas islas, sobre todo de Nevis, que se le conoce como Queen of the Caribbees, por ese azúcar moscavado que es introducido por los sefardíes que venían de Recife principalmente y que habían desarrollado allí una importante técnica de cristalización y centrifugación del azúcar. Pues bien, estas islas, a pesar de que son tan pequeñas, asimismo tuvieron un importante asentamiento judío sefardí. Recordemos que los judíos habían sido expulsados del Brasil portugués en el siglo XVII, 1654, y allí habían encabezado esa industria de la caña de azúcar. Entonces, llegan estos judíos con nombres hebreos y apellidos portugueses y llevan este secreto de ese codiciado azúcar cristalizado a estas islas. A finales del siglo XVII, esta comunidad judía era un enclave establecido con las necesidades comunes de una colonia judía, es decir, se construyó un cementerio, una sinagoga y una escuela judía en Nevis. La sinagoga de Charlestown se establece alrededor de 1684 y también había un cementerio judío que estaba ubicado en Government Road, que contiene unas tumbas que datan entre 1679 a 1769. En su apogeo, esta comunidad de San Kitts llega a tener por lo menos 100 almas, 100 personas, que constituía alrededor del 25% de la población blanca de las islas. Entonces, San Kitts también es el hogar de uno de los templos judíos más antiguos. Y recordemos que este archipiélago es el estado más pequeño de toda América, más pequeño por extensión y por población. La economía estaba basada principalmente en ese azúcar de Nevis. La clase mercantil dependía de ella, que luego colapsa hacia el siglo XVIII por una variedad de razones políticas y económicas. Y además, en estas tierras, en estos islotes, suceden dos grandes terremotos, lo cual también hace que esa comunidad judía se vaya extinguiendo y se vaya yendo a otros lugares de América o incluso a la misma Europa, a la misma Ámsterdam, en realidad donde venían la gran mayoría. En la última mitad del siglo XVIII solo quedaban 3 hogares judíos. Muchos de los judíos se
trasladaron a esas colonias británicas de América del Norte y la existencia de la comunidad judía de Nevis era prácticamente desconocida para cualquiera, excepto para los habitantes de las islas circundantes de Nevis. Recordemos que estas islas son vecinas a Puerto Rico, a las Antillas Americanas, a las Antillas Inglesas, a Trinidad y Tobago, también más o menos, y bueno, ahí está. Hasta que fueron redescubiertas estos pasos sefardíes en estas islas por un historiador judío estadounidense, David Robinson, curador en jefe de la Sociedad Histórica y de Conservación de Nevis, vio una puerta abierta en una estructura de piedra, normalmente tapiada en Nevis, ubicada en Main Street, en la ciudad de Charlestown, y durante mucho tiempo conocido como el Templo de los Judíos. Entonces, el edificio se había utilizado para almacenamiento de agua del gobierno y otros tipos de almacenamientos, pero él encontró que ese edificio había servido como mikve, es decir, como baño ritual judío, y al lado estaban los restos de la sinagoga más antigua del Caribe, incluso. Debido a los colonos judíos, durante siglos, hasta 1980, cuando se paralizó toda la industria azucarera, el mejor azúcar del Caribe había sido este de St. Kitts, y de hecho, a finales de 1980, el barón Edmund de Rothschild construyó una destilería en St. Kitts para hacer un aguardiente de caña fino como ningún otro en el Caribe. A este licor se le conoció como Cane Spirit Rothschild y fue destilado a una alta pureza. Además fue anunciado como a United Caribbean Vodka. Entonces, hacia 1998 se cierra esta destilería del barón de Rothschild y el azúcar de St. Kitts deja de producir, pero tuvo un auge muy importante durante décadas. Si bien hay judíos que están en la actualidad allí, digamos que ya es otro tipo de migración y se dedican principalmente a la actividad turística. Y el cementerio judío de Charlestown es un recordatorio tangible de esa comunidad que alguna vez existió en la isla de Nevis. Este cementerio contiene unas lápidas que están particularmente grabadas en inglés, en hebreo y en portugués, y que datan, como ya lo dijimos, desde 1679 a 1769. Vemos que en esta isla ya considerada la reina de los Caribes, estas lápidas contienen nombres como Esther Marache, Betsabe Abudiente, Daniel Méndez, Raquel Levi Rezio, Bienvenida Cohen Rodríguez, Rivka Levi Rezio, Abraham Abudiente, Gedeón, Jacob Van Mes, Abraham Cohen Lobato, Rachel Cohen Lobato, Daniel Cohen, Jacob, padre, Hananiah Arrobas, Abraham Cohen Rodríguez, Abraham Ezequías Israel Gómez. Vemos también que hay algunos apellidos que nos llevan a Italia. Pues bien, aquí también en esta isla tenemos una historia muy importante que es la de Alexander Hamilton. Pero ¿quién es Alexander Hamilton? Fue un economista, estadista, político, escritor, abogado y sobre todo padre fundador de los Estados Unidos de América y primer secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Entonces, alguien tan importante para los Estados Unidos nace en San Cristóbal, en St. Kitts, en Charlestown. Y bueno, es una historia bastante complicada y trágica en realidad su vida. Tenemos claro es que tiene educación judía. Algunos dicen que nació como Alexander Levien, que sería una variante de Levin, es decir, viene de Levi o de Levi, como dirían en Estados Unidos. Y su padre pudo ser John Michael o Johann Michel Nevian,
que no se sabe bien si era alemán, danés u holandés, pero eh, yendo hacia la teoría de que era judío, sería holandés, y su madre Rachel Fawcett o Fawcett Méndez. Entonces, tenemos de la historia de Hamilton, hay algunos vacíos, de hecho no se sabe si nació en 1755 o 1757. Lo que sí sabemos bien es que él no se le permite a Hamilton estudiar en el colegio anglicano, porque, digámoslo, era un hijo ilegítimo. Y como resultado de esto, Alexander Hamilton fue educado en una escuela judía en Nevis, bajo una tutora judía. Allí aprendió francés y también hebreo. Y su hijo luego escribió que Alexander Hamilton le dijo que podía recitar los 10 mandamientos en hebreo cuando era tan pequeño que lo colocaron en una mesa para estar junto al profesor de la escuela. Entonces, existe la posibilidad de que Alexander Hamilton en realidad era parte de esta colonia sefardí, sino que debido a una bastante historia trágica, no sabemos bien su origen. El lugar de nacimiento, como ya le dije, es Charleston. Entra en contacto con judíos de forma regular cuando era niño. Aprende estos 10 mandamientos en hebreo original, los aprende a recitar muy bien. Y recordemos que siempre demostró un respeto hacia los judíos y hacia otras minorías. Hamilton fue de los principales antiesclavistas. Una vez dijo que los judíos tenían una reverencia por la vida, creía que el logro judío era el resultado de la providencia divina, citando que el estado y el progreso de los judíos, desde su historia más temprana hasta la actualidad, ha estado tan completamente fuera del curso ordinario de los asuntos humanos. ¿No es entonces una conclusión justa que la causa también es extraordinaria? Entonces, en otras palabras, aquí tenemos que es el efecto de algún plan providencial, dice Hamilton. Entonces, vemos que muy posiblemente este origen Lavien, este origen Méndez de Hamilton, hace que el padre fundador, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, tenga esa relación tan importante con ese judaísmo hoy ya inexistente de esta isla de Nevis. También se casa luego con Elizabeth Schuyler, que posiblemente estaba ligada con la familia Rothschild, de quien ya habíamos hablado con respecto al aguardiente que se produjo en San Nevis. Si bien se sabe poco sobre la madre de Hamilton, se sabía que era de una ascendencia francesa, hugonote y británica, y existe alguna evidencia de que ella era hija ilegítima de un miembro de la familia de banqueros Rothschild. Esto es otra teoría. Prueba también esa conexión de Hamilton con la fundación de la Reserva Federal, con el Banco de Nueva York, donde Hamilton se establece en Nueva York cuando en las islas, en este archipiélago, hacer una recolecta para que él pueda viajar a estudiar, pues era alguien bastante brillante, y entonces posiblemente tuvo una relación con Jacob Meyer Rothschild, o James, como se le conocía en París, que también era alguien muy importante y se le conoció como el rey de los judíos. Pues, digámoslo, era un hombre demasiado potente. También recordemos a Heinz Salomon, que fue de los que financiaron la Revolución Americana, junto con James Rothschild o Jacob Rothschild y Heinz Salomon. Tenemos un financiamiento importante con el que Hamilton también estuvo ligado. Eh, También se dice que la madre de Hamilton nunca se había divorciado de su primer marido, que era Lavien, y entonces Alexander estaba considerado ilegítimo por la iglesia anglicana, y por esto es que termina tan relacionado en su educación primaria con los judíos. Y también tenemos el dato de que Hamilton, su mejor amigo de infancia, era un niño que se llamó Moisés de León,
indudablemente sefardí, y Hamilton escribió luego lo que significaba la libertad al ir a un ceder de Pascua en la casa de su amigo Moisés o Moshe, y esto influyó en sus puntos de vista sobre la libertad y la libertad religiosa, que es tan importante en los Estados Unidos recién independizados. Entonces, bueno, tenemos esta historia del miembro más ilustre de este archipiélago. Bueno, sin duda una historia asombrosa y que nos invita a seguir recorriendo estos pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. Volveremos a visitarlos la semana que viene. Muchas gracias, David Rosenthal, y hasta entonces.